Dicen que hay sacerdotes que atienden confesiones y luego hay hombres que responden a algo más antiguo, gritos que no tienen nombre, presencias que no piden permiso, voces que se ríen de la lógica. Gabriel Amor fue para millones el rostro público del exorcismo moderno. Fue el exorcista oficial de la diócesis de Roma. Fundó, junto a otros, la Asociación Internacional de Exorcistas. Dedicó décadas a lo que él llamó el servicio de liberación, y según sus propias estimaciones, que han sido objeto de debate, llevó a cabo decenas de miles de exorcismos. Pero no reduzcamos al hombre a cifras. Antes del mito estuvo el joven seminarista, antes del exorcista famoso. El hombre aprendió a escuchar lo que los demás querían ignorar. Esta es su historia, cómo llegó a esto, qué vio, cómo trabajó y por qué se volvió la autoridad más temida y atacada en el campo de la demonología contemporánea. Gabriel Amor nació en 1925 en Modena, Italia, en una familia profundamente católica. Desde joven mostró inclinación por la liturgia y las palabras sagradas. Fue ordenado sacerdote y, como muchos, comenzó sirviendo en parroquias, celebrando misas, confesando y escuchando el latido humano. Lo que lo diferenció fue algo pequeño, casi imperceptible: su curiosidad sobre lo que la Iglesia llama lo preternatural, no por morbo, sino por responsabilidad pastoral. Él decía: si no escuchamos, la gente va a la calle a buscar respuestas en curanderos y charlatanes. Debemos saber qué es real y qué no lo es. Esa voluntad de conocer lo llevó a estudiar. Estudió Derecho Canónico, Historia de la Iglesia y, sobre todo, la práctica del rito romano mayor para exorcismos. Años después, ya en Roma, sería nombrado exorcista de la diócesis. Su ministerio formal comenzó, pero su vocación por comprender nunca cesó. Para el padre Amor, el exorcista debía ser un profesional con formación, lectura teológica, disciplina litúrgica, sensibilidad pastoral y, sobre todo, juicio. Él insistía en pasos que repetía como un manual: descartar causas médicas y psiquiátricas, el protocolo, análisis, EEG, evaluación psiquiátrica, evaluación pastoral, entrevistas con familiares, chequeo de historia espiritual, oración, ayuno y preparación del equipo. El sacerdote no entraba solo: un asistente, una enfermera, alguien que cuidara la logística. El rito oficial: cuando la diócesis daba el visto bueno, el rituale romanum se aplicaba con disciplina. Amor no era místico, improvisado, era un hombre de rituales, de orden, de método, y aún así reconocía que la experiencia rompía cualquier esquema. Hay cosas que superan la teología, dijo en más de una entrevista. Las pruebas vienen y te miran a la cara. Amor repetía una frase que le gustaba citar: el demonio teme
cuando un sacerdote no se rinde. Para él, la clave era la firmeza. No gritos teatrales, no muestras de poder personal, sino constancia litúrgica y convicción, características de sus intervenciones, voces que cambiaban de idioma, casos en los que la persona, sin saber ninguna lengua extranjera, sin haberla aprendido, respondía en latín, arameo o idiomas antiguos, objetos que se movían o se elevaban, cacharros que caían de estantes, rosarios que giraban, estatuillas que se desplazaban, fuerza sobrehumana, personas de complexión débil que, en ciertos episodios, desenvolvían fuerza capaz de arrojar a varios adultos, odio irracional a lo sagrado, cruces que quemaban la piel, rosas de altar que parecían palidecer en presencia del poseído, cambios de temperatura, corrientes frías, vórtices de aire que golpeaban a los asistentes. Pero lo que más relataba a Mort era la voluntad de hablar del ente. Cuando se obligaba a manifestarse, muchas veces hablaba blasfemias, insultaba, recitaba palabras extrañas, revelaba secretos y demostraba conocimientos de hechos privados. Él recogió testimonios, grabaciones y hasta filmaciones. No todo lo mostraba públicamente por respeto a las víctimas, pero lo suficiente para que su voz se volviera autoridad. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas para crear protocolos, formaciones y evitar improvisaciones peligrosas. Amor relató innumerables casos a lo largo de su vida, muchos de ellos publicados en entrevistas y en sus libros. Algunos de esos ejemplos son la mujer del latín perfecto, una enfermera que recitaba oraciones eclesiásticas con una perfección. A pesar de no haberlo estudiado, hablaba el latín de forma fluida. En una sesión, la voz que salió del cuerpo habló de teólogos muertos que vivían dentro de la iglesia, enumerando nombres que dejaron helados a los asistentes. La casa que se movía. En un apartamento, muebles que cambiaban de lugar de forma repetida durante la noche, testigos que afirmaban ver sombras cuarteando las paredes. También en otros casos se hablaba de fuerza del desamparo, un joven que durante episodios de posesión asestó golpes con una potencia inhumana hasta romper la clavícula de un ayudante. El hecho quedó en registros de hospital. Casos en los que la hostia consagrada parecía humear o ponerse rígida, fenómeno que Amor interpretó como un signo de fuerte oposición espiritual. Y cada caso reforzaba su convicción: el mal existe y puede ser combatido si se le comprende. Ser la cara pública del exorcismo le trajo enemigos. Algunos teólogos lo acusaron de sensacionalismo, otros le agradecieron su coraje. La prensa lo convirtió en ícono, entrevistas, documentales, debates. Para muchos creyentes, Amor fue el refugio contra la superstición moderna. Para otros, una figura incómoda. Él respondió siempre igual: más trabajo, menos ruido. Fundó la asociación para profesionalizar la práctica, y cuando se le preguntaba por cifras, la célebre cifra de más de 70,000 exorcismos, solía sonreír y decir: siempre se cuentan las horas en las que se reza. Antes de morir en 2016, Amor dejó dos certezas: el mal existe y se puede enfrentar
aunque no siempre se gane. La preparación y la firmeza del sacerdote son armas principales. Su frase la volveremos a recordar: el demonio teme cuando un sacerdote no se rinde. Ahora vamos a hablar del caso más terrible de Gabriel Amort, la noche en que la iglesia tembló. Esta es la reconstrucción de un exorcismo que el padre Gabriel Amort describió como la batalla más feroz. Era una tarde fría, según los archivos, cuando una parroquia de un pequeño pueblo de Italia envió a Amort una carta urgente. Señor, no podemos más. Una señora ha estado en trance. La casa rechaza lo sagrado y los niños no duermen. Por favor, venga. Amort aceptó. No pedía permisos. Iba. Al llegar, la casa se veía normal. La fachada no delataba nada, pero el aire alrededor estaba pesado, como si la calle misma respirara con dificultad. El perro del vecino no se acercaba. En la planta baja, la familia esperaba con los ojos enrojecidos. Les había dicho: si algo se manifiesta, no griten, obedezcan mis instrucciones, yo conduzco. Entró con su cruz, con agua bendita, con hojas del ritual, pero también con la calma de quien ha hecho aquello 1000 veces. La mujer, a la que llamaremos Rosa, tenía unos 40 años, madre de familia, temperamento reservado. Había sido lectora de catequesis. Nada en su biografía sugería la catástrofe, pero en la habitación del primer piso había algo que olía a metal y a humedad. La cama estaba intacta, pero la pared opuesta presentaba marcas oscuras, como huellas que no pertenecían a manos humanas. Rosa permanecía sentada en una silla, sus ojos abiertos en lo que parecía un trance. Miraba a una esquina con detenimiento. Cuando habló por primera vez durante la sesión, su voz cambió, grave, con una resonancia que pareció vibrar en la madera del cuarto. Dijo el nombre de Amort. Lo había visto en la calle días antes y añadió algo que heló a todos: he venido por lo que resuena en ti. En la primera hora de oración ocurrieron manifestaciones que Amort luego documentaría. Cambio de idioma. La mujer respondió en latín oculto, luego en arameo y después en alemán antiguo, sin estudio previo. Voces múltiples. Un testigo dijo que escuchó simultáneamente una voz infantil que reía y otra profunda que blasfemaba. Movimientos de objetos. La Biblia sobre la mesa saltó como si alguien la hubiera lanzado. Un rosario enrollado se desató y giró sobre sí mismo. Frío localizado. La temperatura descendió drásticamente en la esquina donde la mujer miraba. Amort mantuvo la disciplina del rito. No gritó, no mostró estridencia, rezó con claridad. Y sin embargo, la entidad respondió con audacia. En la tercera hora, la sesión se volvió física. Levitación parcial. Rosa se elevó unos centímetros del suelo, describió el padre Amort. No una levitación estética,
sino un levantamiento brusco, con la espalda arqueada y el cuello estirado hacia atrás. Varios asistentes cayeron sin haber sido tocados, moretones aparecieron luego en sus cuerpos. La cruz de amor fue golpeada por un impulso invisible. Según él, el sonido fue seco, metálico, y la palma de su mano quedó marcada como si alguien hubiera intentado arrancar la cruz de ellas. La voz insultó la Eucaristía, llamó a la Virgen con epítetos y trató de tentar a los presentes con recuerdos íntimos. Un colaborador, médico de profesión, anotó luego: fueron eventos que no coinciden con materia conocida. La intensidad física era desproporcionada a la masa. El episodio más dramático ocurrió cuando, tras órdenes en latín, una pequeña estatua de la Virgen saltó de su repisa y explotó en 1000 fragmentos. No cayó, no se rompió, explotó. Un estallido seco que lanzó esquirlas por la habitación. Los fragmentos quedaron incrustados en la madera como si fueran astillas clavadas con fuerza. Al mismo tiempo, desde la boca de Rosa salió una risa que ninguno pudo clasificar, ni humana ni animal. Era una secuencia de notas larga y aguda que se superponía con un murmullo grave. Las grabaciones, hechas por algunos asistentes, recogieron esa irreal mezcla. Los testigos que las analizaron afirmaron haber encontrado frecuencias que no pertenecían a la voz humana y picos armónicos que parecían dobles en el espectro auditivo. Amor, mientras tanto, continuó, dio órdenes en latín, mandó exi spiritus malignus, sal espíritu maligno, y la entidad respondió con una frase que quedó en la memoria de todos: tu Dios no es el dueño aquí. A partir del estallido, la habitación se volvió indómita. La casa misma pareció reaccionar. Vibraciones en las paredes. Los asistentes juraron sentir como si la estructura respirara. Las luces explotaban, no solo parpadeos, las lámparas se fundían en un flash que no dejó olor a quemado, solo una sensación de quemadura en la piel. Un rugido subterráneo, algo que no salió de la garganta humana, sino de las entrañas mismas de la casa, una vibración que se sentía en los dientes. Una vecina entró para ver qué pasaba, y según contó, la casa gritó y ella salió corriendo, con la cara pálida, jurando que había visto sombras moviéndose como manos en la pared. No hubo final cinematográfico, no hubo un relámpago que lo resolviera todo. Hubo resistencia, rito y un precio. Amor dijo que tuvo que intensificar el ayuno, la invocación, la imposición de manos y la señal de la cruz durante horas. Requirió repeticiones de oraciones, agua bendita en cantidad y el apoyo continuo de los asistentes. Algunas fuentes narran que la sesión duró toda la noche y tocó el alba. Cuando la entidad apareció, Rosa colapsó y la entidad cedió. Volvió a la conciencia como si emergiera de un sueño profundo. No recordaba los episodios, no reconocía los fragmentos de la habitación. Se sentía desorientada. Para la familia fue un alivio parcial. Para Amor fue una victoria fatigada. Había contenido
una presencia que, según él, había intentado destruir más que un cuerpo, había intentado abrir una herida en la casa, en la memoria y en el tejido espiritual de la comunidad. Después del exorcismo, quedaron señales, manchas oscuras en la pared donde la estatua explotó. No salieron con limpieza. La madera absorbió algo, marcas en la piel de algunos asistentes, arañazos y hematomas que tardaron en sanar. Una grava psicológica, testigos que tuvieron pesadillas durante meses, y algo que Amor contó en varias entrevistas: no todos los exorcismos terminan en el sentido total. A veces se contienen y vuelven a aparecer en otros miembros de la familia o en las habitaciones adyacentes. La batalla, decía él, puede ser generacional. Gabriela Mort dijo siempre que la guerra no es metáfora, que el mal no es un recurso literario para explicar el sufrimiento humano, que existe una voluntad que, en determinados casos, se manifiesta con violencia y un afán de destrucción. Y su última advertencia fue simple: cuando el demonio muestra su furia, no la subestimes, prepárate, reza y no te rindas.